Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a resolver un problema en el que tenemos una línea infinita, de la cual conocemos la densidad lineal de carga. La línea está dispuesta de manera vertical y sobre esta se coloca un eje horizontal respecto del cual puede pivotar una varilla. La varilla tiene la misma densidad lineal de carga que la línea infinita y además es de longitud conocida. Sabemos el ángulo en el que la varilla se encuentra en equilibrio y entonces en función de estos datos deberíamos poder calcular cuál es la masa de la varilla. Dado que es un problema en el cual el cuerpo se encuentra en equilibrio, vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton para encontrar una relación entre las fuerzas involucradas. Y como justamente tenemos un cuerpo capaz de pivotear respecto de un eje, para poder independizarnos de la fuerza del eje, vamos a trabajar con la sumatoria de momentos de las fuerzas sobre esta varilla, centrándonos en este eje O, para poder calcular la masa de esta. Vamos a decir que en esta varilla tenemos la fuerza del eje, que en principio no sabemos qué dirección tiene. Tenemos la fuerza peso, que bien podemos aplicar en el centro de masas de la varilla. Y tenemos además la fuerza eléctrica que la línea infinita le hace a la varilla, que obviamente va a tener la misma dirección que el campo eléctrico que genera esta línea infinita, que nosotros ya estudiamos anteriormente y sabemos que es radial y saliente de la línea infinita. Si estuviera la línea infinita vista desde arriba, veríamos la línea y las líneas de campo eléctrico serían radiales y salientes. En este caso, sobre este plano, sobre el plano de la hoja, serán hacia la derecha cuando me encuentro a la derecha de la línea y hacia la izquierda en el otro semiplano, siempre que la densidad lineal de carga sea positiva. Si fuera negativa, esto sería completamente opuesto. Por lo tanto, si defino un eje X positivo hacia la derecha, yo podría decir que este campo eléctrico que ya conocemos tiene una componente en X que vale la densidad lineal de carga sobre 2pi por epsilon 0 por la posición en X del punto, donde justamente si lambda es positivo nos va a dar en este semiplano una componente en X para el campo positiva, y si lambda es negativo, tendremos una componente para el campo eléctrico negativa. Pero lo interesante de esto es que, dado que el campo eléctrico varía a lo largo del eje X, va disminuyendo, y que todos los puntos de la varilla tienen diferente posición en X, la fuerza no va a estar uniformemente distribuida a lo largo de la varilla, y me estoy refiriendo a la fuerza eléctrica. Por lo cual no puedo aplicarla directamente en el centro de masas como hice con la fuerza peso, dado que el peso está distribuido uniformemente a lo largo de la varilla, si asumimos que esta obviamente tiene una densidad de masa uniforme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un diferencial de carga de la varilla, con este diferencial de carga que yo estoy resaltando acá, y vamos a calcular el momento de la fuerza eléctrica sobre este diferencial de carga de la varilla. Para eso voy a definir un eje U
positivo en la dirección de la varilla, con 0 justamente en el eje, y este diferencial de carga tendrá una cierta ubicación en el eje U, que será U, y una longitud que será justamente diferencial de U. Yo podría decir que esto es diferencial de U. Se puede notar que este ángulo me permite encontrar la posición en X que tiene este diferencial de carga. Si yo estudio el triángulo que queda conformado entre la vertical, la horizontal y la varilla, puedo ver que esta distancia y esta distancia las puedo encontrar conocida la posición en U del diferencial de carga a través de el ángulo alfa. Yo voy a llamar, para que podamos usarlo más adelante, D a la distancia que tiene el diferencial de carga respecto a la línea infinita, que justamente coincide con la posición en X de este diferencial de carga, ¿no? Yo a esto le llamé D, le podría haber llamado perfectamente X. Y le voy a llamar H a esta distancia, que podría definir también un eje Y y decir que esta es la posición en Y de este diferencial de carga, pero no va a ser necesario. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el momento de la fuerza eléctrica que genera este campo eléctrico sobre este diferencial de carga. Tengamos en cuenta que la fuerza eléctrica va a ser paralela al campo eléctrico, es decir, que sobre este diferencial de carga va a ser horizontal. Y digo que es diferencial justamente porque la carga que tengo aquí es diferencial. Voy a calcular el diferencial del momento de esa fuerza en el eje O, asumiendo un eje Z positivo en este sentido, es decir, que el momento va a ser positivo para la fuerza eléctrica, porque mi eje Z va a ser así. El momento en Z va a ser positivo y va a valer el módulo del diferencial de la fuerza eléctrica multiplicado por la distancia perpendicular de la recta de acción de la fuerza al eje, es decir, justamente la distancia h. Repito, el momento de la fuerza de este diferencial de fuerza va a ser h por la magnitud de este diferencial de fuerza eléctrica. La magnitud de este diferencial de fuerza eléctrica perfectamente lo puedo calcular como la carga de este diferencial de carga, que conocida la densidad lineal, basta multiplicarla por la longitud, y a esto le restaría multiplicarlo por el campo eléctrico. El campo eléctrico que ya lo tengo expresado aquí abajo, ¿sí? Donde podría reemplazar a la posición en X por esta distancia D que yo planteé en este punto. Por lo tanto, esto me quedaría lambda sobre 2pi epsilon 0 y dijimos D en vez de X. Esto ya es un importante avance en el cálculo del momento de la fuerza eléctrica para este diferencial de fuerza. Nos quedaría únicamente plantear cuánto vale H y cuánto vale D. Nosotros ya lo anticipamos, justamente si esta distancia es R, D va a ser igual a R por el seno de alfa y H va a ser igual a R por el coseno de alfa. Si reemplazo estos dos resultados en esta ecuación, obtengo que el diferencial del momento de la fuerza va a ser igual a lambda cuadrado sobre 2pi epsilon 0
y h sobre d, que será coseno de alfa sobre seno de alfa. Eso es igual a la inversa de la tangente de alfa. Y este mismo diferencial de u que teníamos acá. Justamente todo lo que no es diferencial de u en esta integral, en esta expresión, perdón, es constante. Así que directamente vamos a sumar todos los diferenciales de momentos de fuerza, desde el que se genera en esta carga que está aquí pegadita al eje, hasta el que se genera sobre la carga que está en el extremo libre de la varilla. Y eso lo voy a hacer integrando directamente esta expresión. El momento de la fuerza eléctrica respecto de este eje en z va a ser igual a lambda cuadrado sobre 2pi epsilon 0 por 1 sobre tangente de alfa por la integral de diferencial de u desde, dijimos, 0 en u hasta L en u. Y entonces encontramos de este modo cuánto vale el momento de la fuerza eléctrica. El momento de la fuerza en z será igual a lambda cuadrado L sobre 2pi epsilon 0 tangente de alfa. Y a partir de este momento el problema ya es trivial, porque el momento de la fuerza eléctrica era lo más complicado. Nos queda sumarlo al momento del peso para poder igualar a cero la sumatoria de momentos y obtener cuánto vale la masa. Podemos terminar muy fácilmente. Si sumamos los momentos en z, tenemos el momento que acabamos de calcular, lambda cuadrado L sobre 2pi epsilon 0 tangente de alfa, más el momento del peso, que según este sistema de referencia es negativo, porque haría que esta varilla gire en sentido horario, y el momento del peso será la magnitud de la fuerza peso multiplicado por la distancia que tengo desde la recta de acción hasta el eje, justamente esta distancia, que se puede resolver con este triangulito, sabiendo que este ángulo también es alfa. Esta distancia es L sobre 2, porque el peso está aplicado en el centro de masas. Esta distancia será L sobre 2 por el seno de alfa. Y esto igualado a 0. Finalmente, de esta expresión se puede despejar cuánto vale la masa de la varilla. Es decir, que pudimos encontrar cuánto tiene que valer cuál es la masa de esta varilla si se encuentra en reposo, ¿sí? Mejor dicho, en equilibrio, formando un ángulo alfa con esta línea infinita. Pero lo curioso del problema es que si uno intenta calcular la fuerza del eje, tendría que plantear la sumatoria de fuerzas en x y en y. Yo voy a calcular solamente la sumatoria de fuerzas en x. Y se darán cuenta que en x solamente tengo la fuerza eléctrica y la fuerza del eje. Por lo tanto, si al sumarlas tengo que obtener resultado 0, entonces podré decir, estar seguro que la componente en x de la fuerza del eje será opuesta a la fuerza eléctrica, o a la componente en x de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la dificultad de esto reside en encontrar cuánto vale la fuerza eléctrica. En este caso nosotros calculamos directamente el momento, ahora vamos a calcular la fuerza, y el análisis que vamos a hacer es muy similar. Yo podré decir que diferencial de fuerza eléctrica en x es igual al campo eléctrico en x por diferencial de carga. Esto será igual a el campo eléctrico en x, que vale lambda sobre 2pi epsilon 0, por la posición en x de mi diferencial de carga, que nosotros habíamos dicho que lo podíamos calcular como u por el seno de alfa. Y a esto lo multiplicamos por este diferencial de carga, que igual que como habíamos hecho anteriormente,
lo reemplazamos por lambda por diferencial de U. Aquí, salvo diferencial de U y U, el resto es todo constante, así que puedo encontrar la componente en X de la fuerza eléctrica directamente integrando esta expresión, lambda cuadrado sobre 2pi epsilon 0 seno de alfa es constante, lo único que varía es diferencial de U sobre U, y esto lo tengo que integrar desde la primera carga en U, que está en 0, hasta la última carga en U, que está en L. Y fíjense lo que sucede cuando integramos esto. Esta constante sale afuera, 2pi epsilon 0 seno de alfa, por logaritmo natural de U, haciendo barrow entre 0 y L. Pero ¿qué sucede? Acá voy a tener el logaritmo del cociente entre L y 0, lo cual es indefinido. ¿Por qué? Porque a medida que este límite tiende a 0, la fuerza eléctrica en X tiende a infinito. Resulta que la fuerza que tengo entre estos dos tramos es prácticamente infinita, porque tenemos cargas que están a una distancia muy pequeña, o sea, densidades lineales de carga a una distancia muy pequeña, que a medida que esa distancia tiende a 0, la fuerza tiende a infinito. De este modo podemos ver que si bien hay una solución para el momento de la fuerza eléctrica, hay un momento de fuerza eléctrica finito, la fuerza eléctrica que esta línea infinita le hace a esta varilla es infinita, por lo cual para armar este sistema necesitaríamos un eje que no se puede materializar físicamente. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta luego.